Yo creo que todo el cuadro que presenta Alberto es muy complejo, es muy rico y tiene muchas aristas, pero yo quisiera como recalcar una de las aristas o una de las cosas como que hay, como que cuando uno destila, digamos, las cosas, que tiene que ver con la ausencia de un instrumento y una cultura de planificación estratégica urbana en Chile. Y eso no es casual, en el sentido de que ciudades como Barcelona, ciudades como Medellín, han logrado hacer lo que han hecho, o Bilbao, o Vancouver, o Estocolmo, o la misma Bogotá, o Curitiba. Han logrado hacer lo que han hecho porque se han autoimpuesto desde el Estado a nivel central, o desde el Estado a nivel regional, o desde ellos mismos, la necesidad de generar un plan de desarrollo estratégico urbano que sea consensuado, en mayores niveles de participación o no, y que los distintos, digamos, autoridades que tienen relación con la gestión del territorio urbano se han ido, digamos, ajustando eso en el tiempo, y han pasado distintos alcaldes, distintos gobernadores o distintos intendentes, dependiendo de dónde estemos parados, y han ido manteniendo, digamos, una consistencia y una coherencia respecto de un plan que se ha autodefinido. Obviamente esos planes tienen que irse mejorando y perfeccionando en el tiempo. Entonces, no es casualidad que las ciudades chilenas estén en el estado que están. No es porque seamos más tontos que el resto de los mortales, digamos, ¿no? Es porque no tenemos esos instrumentos y no nos hemos puesto ni los recursos humanos, ni capital, ni instrumentos de gestión del territorio que nos permiten hacer eso. Y hay muchos ejemplos bien concretos que se manifiestan en Antofagasta y en el resto de Chile. Entonces, el objetivo del Plan Creo, que es una asociación público-privada, tiene que ver con crear una visión compartida, positiva y realizable para el desarrollo de Antofagasta. Y es como, ¿y cuál es la noticia? Bueno, la noticia es que esto no sucede en Chile en general, y que sucede en las ciudades que uno mira como diciendo debiéramos estar apuntando a eso que llamamos o moderno o posmoderno, digamos, ¿cierto? ¿Y cuáles son los objetivos estratégicos? Son los que están aquí, quizás algunos ya los conocen, pero Rodolfo me ha pedido que me focalice más en el cómo lo hacemos más que en esto que quizás ustedes ya conocen. Pero evidentemente que lo que planteaba también Carlos Guerra antes en el inicio de la introducción, que el segundo punto no es un punto menor, ¿eh? Es un punto en el cual evidentemente hay un desafío gigantesco, y ahí desde el punto de vista del Plan Creo quisiera ser bien realista y humilde, ¿no es cierto sentido? Nosotros lo que sí podemos hacer, perdón, lo que no podemos hacer es en los próximos 2 o 3 años, digamos, cambiar la base productiva de la ciudad, porque eso sería de chiflados, digamos, todos me dirían buenas noches. Lo que sí podemos hacer, usando un poco la tesis de Richard Florida, que es un autor que pueden, si lo conocen, fantástico, si no lo pueden leer, que dice que las ciudades que son más atractivas como espacio físico, como oferta de servicios, como oferta de cultura, como oferta de entretención, son ciudades que atraen mayor cantidad de inversión, mayor cantidad de recursos, mayor cantidad de recursos humanos. Y esos recursos humanos y ese ecosistema que se va generando con mayor densidad de capital, mayor capacidad de innovación, genera otras actividades económicas. Y eso es un tiro de largo plazo, pero es un tiro que hay que hacerlo, porque si no lo hacemos hoy día, ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿Qué es lo que es el plan? Es una herramienta de planificación estratégica que quiere imaginar, construir, evaluar y mejorar la ciudad, y además evaluarla de manera sistémica. Y las dos cosas que yo diría que son además innovadoras en este modelo es que es un proceso inclusivo. ¿A qué nos referimos con esto? Que es un proceso que tiene una gobernanza inclusiva, de la que vamos a hablar un poco en detalle, y que tiene un modelo de participación bien específico para generar esos consensos y esa transversalidad que creemos que hay que darle a este tipo de planes. El ejemplo más notable es Medellín, lo planteaba recién Alberto. ¿Por qué es el más notable? Porque es el más familiar para nosotros, en el sentido de que todo el mundo dice, oye, si uno habla de Estocolmo o de Copenhague, todo el mundo dice, oye, pero eso no se puede hacer acá porque no se dan las condiciones de contexto. Yo no estoy tan de acuerdo con eso, yo creo que no es tan así, pero asumo que hay mucha gente que piensa así, por lo tanto prefiero siempre usar el ejemplo de Medellín. Medellín hace el 91 era la capital mundial de los homicidios, 381 por cada 100.000 habitantes, y el 2007 son 26 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y eso no es casualidad, no es
hay varios factores que influyen ahí. Uno es las políticas, digamos, del gobierno a nivel nacional, pero uno de los elementos clave para eso es el Plan Estratégico de Desarrollo de Medellín, que lo siguió, partió con el alcalde Fajardo, que hoy día es el gobernador de la región. O sea, además quiero decir, y esto lo hemos conversado con Álvaro y con la alcaldesa y con el intendente, digamos que, y también lo dice Alberto, yo creo que estamos en sintonía, casi aburridamente en sintonía, digamos, es que este tipo de planes son planes que quizás no tienen no se perciben hoy día como planes que tienen un capital político o un crédito político para aquellas personas que tienen que tomar decisiones en relación a un plan, pero lo tienen de manera espectacular si uno lo mira desde el punto de vista del recorrido que han hecho las personas que lo han hecho bien. El alcalde, digamos, Jaime Lerner, fue gobernador del estado donde está Curitiba, después de haber hecho el plan que hizo en Curitiba. Fajardo hoy día es gobernador del estado de Antioquía. El exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, ha sido candidato presidencial 2 veces y en una de las oportunidades casi gana la elección presidencial. Por lo tanto, lo que estamos hablando no solamente es una cuestión abstracta, conceptual, que genera valores así como intangibles y etéreos, sino que son cosas que tienen valores, sea para la calidad de las personas, como también desde el punto de vista de capital político para aquellos que toman decisiones en relación a estos temas. ¿Cómo se organiza este plan? Tiene 4 patas, una pata de gobernanza. Nosotros hemos reconocido que para poder implementar un plan necesitamos agregarle, digamos, piezas a la manera en que hoy día se gestiona el territorio en Chile, y en el caso de Antofagasta no es peor que el resto de Chile, es igual que el resto de Chile. Tiene una municipalidad que tiene escasos recursos humanos y financieros para poder gestionar el territorio, y no solamente eso, sino que además tiene pocos instrumentos de la orgánica del Estado. O sea, el manejo del borde costero es exclusión del Ministerio de Defensa. Y eso todos nos parece natural y no es noticia en Chile, pero es absurdo en cualquier parte del mundo. El borde costero de la ciudad de Sydney está en manos de la Municipalidad de Sydney. El borde costero de la ciudad de Barcelona está en manos del municipio de Barcelona. Y eso debiera ser noticia en Chile, que todavía estamos discutiendo eso, y hay una ley en el Congreso que no sé si va a llegar a ningún lugar, digamos, que va a pasar a manos de bienes nacionales, que también es otro tema que voy a plantear en algún minuto de la presentación rápidamente. Entonces creemos que la gobernanza es un elemento fundamental del plan, porque un plan que puede ser muy bueno técnicamente, si no tiene asociado una estructura que lo valida, por un lado, desde el punto de vista de los actores que están involucrados, y por otro lado, una estructura que es capaz de implementar, es un plan que no sirve mucho. Lo otro que hemos propuesto, digamos, es la idea de una visión macroterritorial, que es como una identificación de las brechas, más bien a nivel bien estratégico, que lo está haciendo la OECD, y los resultados de eso van a estar, y los invitamos a todos a que participen de ese seminario que se va a realizar el día 27 de septiembre en Antofagasta, que es un viernes en la tarde. Obviamente que se va a difundir de manera más detallada la ubicación, porque ya no la tenemos, pero eso va a ser un buen lugar de discusión en torno a las grandes brechas de la ciudad de Antofagasta. Lo otro tiene que ver con las iniciativas motrices para el desarrollo de la ciudad, que es lo que uno convencionalmente llamaría un plan maestro, y lo otro que es fundamental, evidentemente, tiene que ver con la participación y comunicación del plan. Ahora, la gobernanza, y en esto quisiera detenerme un poco porque es un poco lo que Rodolfo también planteó que queríamos focalizar, hemos seguido un poco una versión que consideramos interesante respecto del modelo de Bilbao en España, donde hay un consejo público-privado, donde hoy día hay 46 organizaciones de la ciudad, del mundo público, del mundo privado, del mundo de la sociedad civil organizada y de las fundaciones y las universidades. Hay un consejo aportante que es separado, hay un comité ejecutivo, donde están representados de manera especular, digamos, aquellos que están en el consejo público-privado, un panel de expertos, una secretaría ejecutiva y las líneas de acción que están descritas ahí. Esto es bien novedoso en el sentido, perdón, está en inglés, no sé por qué. Esto es bien novedoso en el sentido de que en ninguna de las situaciones en las que yo he estado involucrado de planes de desarrollo estratégico en otras partes del mundo, el mundo de la ciudadanía local está dentro de la gobernanza del plan. Es un mundo al que se le consulta con mayor o menor grado. En los países nórdicos se le consulta mucho, en los países asiáticos menos. Pero ninguna de las oportunidades he visto que esté la ciudadanía o el mundo de la ciudadanía local, digamos, incluido dentro de la gobernanza.
y menos aún dentro de la parte más del motor, digamos, del motor de decisiones en relación al plan, que es este comité ejecutivo que lo preside el intendente y la alcaldesa, donde están los rectores de las dos universidades, la Asociación Industrial, la Cámara de Comercio, la Cámara Chilena de Construcción, los aportantes y la ciudadanía. Esto es inédito incluso o sea, a nivel mundial, a ser bien concreto. También tenemos un equipo de trabajo, donde está la Secretaría Ejecutiva, que somos 5 profesionales, más un equipo, el laboratorio, que son personas profesionales de las dos universidades, de la Universidad de Antofagasta y la Universidad Católica del Norte, y una lógica, digamos, también de trabajo con prácticas profesionales, talleres y cursos que tenemos que definir en este mes, digamos, con las dos universidades, y tesis de título de posgrado en la misma lógica. Y este panel internacional asociado al panel de los profesores de las universidades que nos van a apoyar en esta fase de definición del plan. Los expertos internacionales son los que están ahí, yo creo que ustedes ya, algunos probablemente lo han visto. Mario Marcel es internacional porque está viviendo, digamos, y trabajando en la OECD en París, y es el director del estudio que nos está haciendo de la OECD, a pesar de que es chileno, y eso yo creo que nos genera un valor agregado adicional. Y este es el plan de trabajo. Yo no quisiera detenerme en el detalle, pero sí quisiera hacer notar un par de cosas. Uno, que aquí hay varias líneas de trabajo en paralelo. La de la OECD, que es la que está en azul, y la 3, que tiene 4 componentes, que es la línea base, el plan integrado de la visión, que es lo que viene ahora, digamos, las iniciativas estratégicas y la implementación temprana. Una de las cosas que obviamente no se puede esperar, digamos, cuando uno está haciendo un plan de estas características es como que congelar, digamos, el proceso de desarrollo de la ciudad y esperar que todos esperen a que el plan esté listo. Por lo tanto, hay un conjunto de iniciativas tempranas que se van a presentar el día 10 de este mes. Y a eso también los invito, que es el sábado subsiguiente, para identificar cuál es digamos, el estado de la línea base, digamos, como la síntesis final de ese proceso, y por eso no quiero tampoco detenerme mucho en eso hoy día, y al mismo tiempo las iniciativas tempranas que abordan algunos de los temas que están identificados en el diagnóstico. Otra cosa que me interesa reflexionar es que a través de la OECD, con el trabajo de consultores locales, digamos, estamos desarrollando y desarrollamos y decidimos utilizar el indicador de Better Life Index de la OECD más un complemento para definir, digamos, cuál es la performance de Antofagasta, sea comparándola con otras ciudades del país, sea compararla en sus zonas, en sus subzonas internas. Definimos, creo que 26 zonas internas de la ciudad, y eso también se va a presentar el día sábado 10 en la mañana, en la Plaza Colón. Esto es importante porque creo que de alguna manera estos indicadores reflejan un énfasis que queremos darle al proceso de mejoramiento de la ciudad, que tiene que ver con la calidad de vida y no solamente con aspectos de competitividad económica o competitividad ambiental o mejoramiento ambiental o mejoramiento del stock físico, etcétera, sino que es una mirada más global. La síntesis hoy día es esa. Probablemente puede cambiar marginalmente dependiendo de los últimos datos que estemos manejando, pero es obvio que la foto de Antofagasta, si el promedio de estos factores es la línea azul para las 25 comunas más grandes de Chile, Antofagasta es la línea roja. Antofagasta, entre comillas, le va bien desde el punto de vista de ingresos, le va bien desde el punto de vista de trabajo, pero tiene déficits importantes en otras áreas. El desglose de esto lo van a poder ver en detalle, no solamente en esa presentación, sino que también en los documentos que van a ser públicos a partir de esa fecha. Pero es evidente que tiene esta dicotomía Antofagasta, o esta tensión entre ser un lugar donde hay altos ingresos, pero también altos gastos o altos costos para proveer los servicios que da la ciudad, que la calidad del trabajo es buena en el sentido de que es formal, pero que tiene otros déficits que son importantes. El proceso de participación ha sido bastante concreto y específico en relación a usar el territorio y las organizaciones sociales, y identificar con ello qué es lo que entendemos por calidad de vida, jugando con la lógica de qué es lo que queremos a nivel local y qué es lo que queremos a nivel también de la ciudad. Y también empezando a usar la ciudad como se tiene que usar, digamos. Esto podría ser, si yo la pusiera en blanco y negro, esta foto podría ser de hace 50 años, ¿no? Y esas son las cosas que un poco también, vuelvo a decir, lo aburrido de las consonancias con lo de Alberto, porque la movilidad no es solamente la infraestructura para la movilidad no es solamente un aspecto que tiene que ver con
llevar a una persona de un punto a otro, sino que también son espacios que se pueden usar de otra manera. Estos espacios de participación han sido útiles para relevar, digamos, temas específicos y ir identificando lo que queremos lograr desde el punto de vista de calidad de vida para la ciudad. ¿Qué es lo que queremos lograr en el corto plazo con el plan CREO? Queremos lograr tener una visión, un plan de desarrollo y que tiene 4 bajadas bien concretas. Una que es recomendaciones de modificación al plano regulador, definir áreas prioritarias y especiales, planes especiales físicos discretos que están definidos en el territorio, estrategias económicas, de agua, de energía, mejoramiento de estándar de diseño que no están relacionados a un territorio específico de la ciudad, y una planificación presupuestaria que va a ser en una colaboración, digamos, de aportes públicos y privados. Ahora, yo quisiera hacer un par de reflexiones antes de terminar, y que tienen que ver un poco con el tono o el titular, digamos, o lo que se quiere, digamos, discutir de manera más específica en este seminario. Este es un gráfico que muestra un proyecto que no es en Antofagasta, proyecto en el que me tocó trabajar a mí antes de venirme a Antofagasta. Y lo que muestra es la relación de proporción que hay entre, esto es, para ser bien específico, esto es el análisis de ciclo de vida de las emisiones de carbón de un proyecto de renovación urbana en Helsinki por los próximos 50 años. Entonces lo que hace es medir todas las variables de emisiones equivalentes de CO2 en 50 años, identificar desde dónde provienen para poder identificar cómo mitigarlas. Entonces, si ustedes se fijan, aquí hay desde el punto de vista de los arquitectos, los urbanistas, los ingenieros, hay una tremenda noticia, que es que la verdad, los edificios y los usos de suelo, con la energía que usan esos edificios y esos usos de suelo, es del orden del 10%, para redondear, porque dice 8 ahí, del orden del 10% del impacto total. Lo que significa que la movilidad en este caso es el 38% y el consumo de bienes y servicios en ese territorio nuevo es el 52%. Esto es la demostración de que si uno hace urbanismo pensando en los edificios y en las calles, está preocupándose del 10% del problema desde el punto de vista de sostenibilidad ambiental, que también se podría decir que es ya un reduccionismo decir que las emisiones de CO2 equivalentes es el único tema ambiental, pero estamos haciendo una foto de ese tema. Por lo tanto, lo otro que yo quisiera reflexionar en relación a esto es que este terreno de 100 hectáreas, que es un tremendo pedazo de suelo, digamos, pero no es la ciudad entera, es capaz de controlar o influenciar el 30% de las decisiones asociadas a esos impactos, porque obviamente hay cosas que yo no puedo controlar. Por lo tanto, a mayor nivel de influencia de mi instrumento de planificación, en este caso un plan de desarrollo estratégico tiene mayor influencia que este proyecto, mayor capacidad voy a tener de controlar o influenciar aquellos factores. Y por eso que vuelvo a insistir en lo aburrido de las coincidencias con Alberto. Si uno hace solamente, por ejemplo, un buen sistema de transporte público masivo para que la gente se desplace en distancias largas, tiene que pensar antes en reducir la demanda por transporte. Y para eso está el tema de generar mix de uso en subcentralidades que permita que la gente no tenga que generar esas demandas por viaje. Y eso es mucho más eficiente, como lo es la eficiencia energética respecto de generar energía renovable. Es el mismo criterio, el mismo paralelo, digamos. Entonces, yo quisiera hacer esa reflexión en torno a que la planificación de ciudades es una planificación que tiene que considerar, por un lado, el tema de los edificios, el stock de edificios construidos, de los espacios públicos, etcétera, la energía, etcétera, el agua, pero tiene que considerar el transporte, y eso es lo bueno de que estén sucediendo estas dos cosas al mismo tiempo, Ciudad Modelo y CREO Antofagasta, y tiene que considerar la manera en que se consumen los bienes y servicios en la ciudad, entre los cuales Antofagasta tiene algunos que son bastante críticos, como los del agua. Y por último, quisiera hacer una segunda reflexión que tiene que ver con la mirada no solamente holística desde el punto de vista temático, sino que desde el punto de vista del tiempo y del método. El mismo proyecto, el encargo que se nos pidió en ese proyecto era definir la hoja de ruta y los pasos que se iban a seguir para que el proyecto fuera carbono neutral en un periodo de 50 años. Y definir cuál era la curva más costo efectiva para que eso sucediera. Y no decir, ¿sabe qué? Yo en 10 años más voy a hacer 0 emisiones porque voy a poner 50.000 paneles fotovoltaicos en el techo que me cuestan 10.000 millones de dólares. Sino que buscar el equilibrio y la curva de usos tecnológicos y el mix en cada periodo de tiempo más apropiado y el modelo de negocio más apropiado para que eso sucediera.
Entonces, este proyecto en particular no pensó en instalar turbinas de viento en el terreno de las 100 hectáreas, sino que las instala fuera del terreno de 100 hectáreas, en un lugar donde hay esa capacidad de viento que se requiere, y no las propone en el año 1, sino las que propone en el año 8, cuando madura el fondo que se genera a través de una contribución que hacen todos los desarrolladores inmobiliarios a ese fondo. Y desde el año 8 en adelante se genera la energía renovable que permite que después de 30 años, digamos, el proyecto sea no solamente carbono neutral, sino que carbono negativo. Entonces, yo creo que aquí hay dos reflexiones importantes. Uno que tiene que ver con que la sustentabilidad desde el punto de vista de la planificación urbana estratégica tiene que ver con todas las componentes, incluidas aquellas del consumo y los bienes y servicios que provee la ciudad, que para ustedes puede sonar algo desde el punto de vista académico, pero la verdad es que desde el punto de vista de la operación de las ciudades, sea en los países nórdicos como lo aún más dramático en Chile, no es obvio. Y lo otro es que se tienen que buscar modelos de negocio y modelos que sean costo efectivos en el tiempo, de manera que esto se pueda hacer y que no sea una quimera, porque si uno plantea llegar de 0 a 100 en 2 minutos, en 5 segundos, como un Ferrari, digamos, no nos va a resultar, porque los países no son Ferrari, no son solamente piezas de lujo y piezas que están bien armadas, son cosas que tienen más niveles de imperfección, digamos, y que no nos permiten hacer eso. Por lo tanto, esas son dos reflexiones, y quisiera dejar, y aquí también aburridamente coincidimos, yo creo, con algunos de los temas que planteó Alberto, que tiene que ver con los desafíos que nosotros vemos evidentemente que Antofagasta va a tener que resolver, no solamente a través del Plan CREO, sino que a través de distintas iniciativas. La segregación socioespacial, y aquí me detengo muy rápidamente en una cuestión que yo creo que es fundamental y que excede las capacidades del plan, del gobierno municipal y del gobierno regional, y que tiene que ver con el uso del suelo público. El Estado de Chile tiene mucho suelo a través del Ministerio de Bienes Nacionales. En el caso de Antofagasta es aún más notable desde el punto de vista de la comuna, porque tiene del orden del 70% del suelo, si no me equivoco, de la comuna. Y la verdad es que la función del Estado debiese ser proveer de suelo para que esa segregación se mitigue o se reduzca. Y eso no ha sucedido. O sea, el Estado vende suelo a precio de mercado, punto. Y eso es absurdo en cualquier parte del mundo. La municipalidad de Helsinki tiene la misma proporción, casi la misma proporción que tiene Antofagasta. El 80% del suelo es público y lo gestiona la municipalidad. Eso ya hay un tema ahí de diferencia importante. No lo gestiona a un nivel central. Y ¿qué es lo que sucede? Que ellos tienen la capacidad de poner las condiciones sobre ese suelo y poner el precio de ese suelo. Y obviamente, como es un organismo del Estado que su función principal no es generar rédito, sino que generar equidad, generar otros principios, los valores de suelo para vivienda social no son valores de mercado. Y se asegura de esa manera que ese suelo se pueda usar para esos usos en lugares más centrales o menos centrales, pero que se permite que eso suceda. En el caso de Antofagasta y en todas las ciudades de Chile, en el caso de Santiago, digamos, aún más dramático, porque no hay suelo casi fiscal, y las grandes discusiones que hubieron en torno al portal bicentenario, de que se tenía que vender a valor comercial y se terminó vendiendo a valor, se quería vender a valor comercial y no se terminó haciendo nada con ese proyecto. Ahí yo creo que hay un rol del Estado que es fundamental, de que la política de uso de suelo, del suelo que es del Estado de Chile, debiese resolver este problema y no acentuarlo. Y eso también quizás no es noticia para ustedes, pero debiese ser de otra manera. La diversificación económica, obviamente que es una tarea fundamental, y lo han planteado todos los que están, o sea, Alberto y Carlos Guerra antes de mí. El uso eficiente del agua, el uso eficiente de la energía. Es obvio que Antofagasta tiene que pensar en la energía renovable. Y la atractividad de la ciudad desde el punto de vista de su oferta de servicios urbanos, amplia, en el sentido desde el parque hasta la vereda, hasta la oferta cultural, gastronómica, de servicios de salud, de servicios de educación. Tiene que ser mucho más atractiva de lo que es hoy día para el estándar que queremos que tenga Antofagasta. Y creo que con eso termino. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Me gustaría abrir la discusión ahora antes del break. Álvaro Palacio de la municipalidad quería tomar la palabra. No, para la discusión no, quería decir algo después, pero no sé, pregunta. Aprovechemos porque después del break Alejandro tiene que retirarse. Yo creo que hoy día se están poniendo varios temas sobre la mesa, sobre todo el rol del Estado, ¿no es cierto?, en
este liderazgo político, y a mí en lo personal me interesa mucho discutir el rol académico en este rol político, de cómo hoy día, por ejemplo, todo lo que son las externalidades que generaría una buena planificación, si no se incluyen en los sistemas de medición de las tomas de decisiones, quedan fuera. El mismo tema de la integración social o el tema de las plusvalías de las inversiones. En el fondo quiero creer que no solo no es que no seamos tontos como planteó Alejandro, sino que hay un tema metodológico que es importante cuestionar sobre esta toma de decisiones y cómo hoy día nosotros esta vinculación académica llevarla a un mundo más político. Y en eso vuelvo a plantear lo mismo que planteé al principio, de relacionarnos con el mundo académico, sobre todo que son disciplinas científicas que pueden generar hoy día un elemento convocante. O sea, lamentablemente las decisiones urbanas en Antofagasta específicamente han sido más visiones circunstanciales de las personas de turno, pero hoy día el rol académico en este cambio de indicadores, en cambio de metodologías de toma de decisiones, de rentabilidades, de la inversión, cómo mide el estado de esta inversión, yo creo que es súper relevante. Y cómo llevarla a este nuevo cambio de paradigma. O sea, en lo personal, ahora que estoy vinculado al tema público, uno ve, por ejemplo, específicamente en el tema del transporte, un camino se mide netamente si ahorra caucho, ¿no es cierto?, neumático, o si ahorra combustible, no necesariamente el beneficio en su trayecto, ¿no es cierto?, que genera. Y eso no es que no estemos de acuerdo en eso, sino que hoy día la metodología de priorizar o no una infraestructura pasa por esa medición. Entonces, en ese aspecto me gustaría también pasar un poco la pelota al mundo académico de cómo se puede aportar desde ahí, desde este tema de política pública. Y bueno, y el afán, ¿no es cierto?, de este seminario, que ojalá se vitalice ahora la discusión y no se generen estas conciencias aburridas, es un poco llegar a eso, a sacar a la universidad, que por diferentes motivos se ha alejado de este mundo político, pero yo creo que es fundamental retomarlo. Soy saludista. Yo trabajo en la ciencia de la salud pública y en la epidemiología. Y por lo mismo me llama mucho la atención cuando se habla mucho también de calidad de vida. Hace un tiempo atrás tuvimos la última encuesta nacional de salud que nos tocó liderar acá en la región, en donde nosotros tenemos cerca del 90% de sedentarismo, y donde el indicador de ocio, que es un indicador positivo para la salud, supone que deberían ser 2 horas diarias de ocio, y en Antofagasta con suerte alcanzamos los 30 minutos de ocio. Si bien es una ciudad bastante corta, aún así la ciudad no logra motivarse en temas deportivos, a pesar de tener buen clima. No tenemos los momentos adecuados para estar con nuestra familia, tampoco tenemos buenos hábitos alimentarios, ya no tenemos una obesidad cercana al 60%, entre sobrepeso y obesidad, 10 niños para qué hablar. Entonces, a mí igual me preocupa cuando se habla de calidad de vida, porque generalmente caemos en el error de hacer diagnósticos participativos para ver qué es lo que quiere la comunidad. Pero también desde el mundo científico se ha generado mucha información de qué es lo que necesita también la comunidad para mejorar esa calidad de vida. Entonces la invitación primero es a tener cuidado, igual cuando hablamos de calidad de vida, no solamente hablar de cuántos metros cuadrados de áreas verdes tenemos o cuántas canchas mejoramos. Porque si nos damos cuenta, yo por lo menos que soy de acá, las 3 canchas que eran públicas ahora son privadas. Si bien son espacios públicos, Almeja, Cancha Oriente y Lautaro, ahora que son de pasto sintético ya no vale 3.000 pesos la hora, sale 35.000 pesos la hora. Entonces ahí la equidad se quiebra. Y son de sectores populosos, excepto la de Almeja. Entonces, quizá por mejorar mucho la vista de nuestra ciudad, también empezamos a perder otras cosas. Y ahí quizás el tema de planificación. Mejorar la cancha, pero también ver cómo hacemos para que sea asequible a todos. Porque al final de cuentas los equipos, y a mí que me toca, yo por lo menos desarrollo mucho deporte y entreno algunos equipos de niños chicos, yo ya no tengo donde entrenar.
y no es por una cosa personal, sino que todos los equipos infantiles ahora están buscando un entrenador porque 40.000 pesos para un grupo de población marginal es difícil de juntar. Y el sueldo del profesor universitario tampoco es tan grande como va a pagarle todos los fines de semana. Entonces uno tiene que tener cuidado con eso igual. Al ser bonita la ciudad, pero también la equidad también va por otros lados. Y de hecho son con instrumentos que ya tenemos. Cuando uno hace una licitación o le entrega la causa a Lautaro, por ejemplo, en este caso a la Universidad Santo Tomás, que la administra, eso genera un quiebre, porque era un espacio que es público y ahora hay un letrero de la Universidad Santo Tomás, entonces los niños no entran. Y eso va por un contrato, ¿no?, que la municipalidad o un gobierno hace. Entonces igual el llamado es a que la equidad no solamente sea vista por el tema de que tengan una plaza, sino que también que cuando generemos proyectos nuevos que son bastante positivos para la ciudad, sean de acceso público. O sea, o por último que lo administre un privado, pero sí que tenga cláusulas en donde los grupos más marginales tengan acceso a él. Y por otra parte, tenía acá un apunte, es que también la ciudad, cuando hablamos de los indicadores de calidad de vida, también tiene que ser una ciudad más que amigable, también una ciudad sana. Importante el tema de la ciclovía, pero la ciclovía igual está para un sector y para otro sector no. Y este al revés, se hizo la ciclovía para un sector que es más populoso y el sector sur no lo tiene. Y son reclamos, o sea, al final de cuentas la equidad va para los dos lados. Yo creo que ambos sectores, los sectores más empoderados también, o los más ricos también necesitan de mejorar su calidad de vida. Y si usted hace una encuesta de calidad de vida para la ciudad de Antofagasta, incluyendo ciencias sociales, que eso no se hace, ocupamos mucho los indicadores duros, pero no ocupamos el focus group, no hacemos diagnósticos participativos. Si ustedes preguntan por la calidad de vida del sector sur, que supone que es el sector más acomodado, no tienen buena calidad de vida. Porque nosotros acá en la universidad tenemos esa información, hemos hecho tesis de eso. Y eso a lo mejor nos falta esa cercanía, compartir información y no desdoblar esfuerzos, gastando doble recurso para generar la misma información. Aquí se hacen tesis todos los años, por lo menos tesis de pregrado en temas de salud. Tenemos dos facultades de salud, una de medicina y odontología y una facultad de salud, en donde se generan por lo menos la facultad de la salud 90 a 140 tesis por año. Y de esas todas quedan acá en la universidad. No son, y tampoco está el nexo. Quizás esto es uno de los pocos nexos en donde compartimos el mundo público, privado y la universidad. Pero tampoco hay una cercanía, y no va a ser la universidad la que se va a acercar. O sea, nosotros tenemos que demostrarnos como un ente técnico. Pero generalmente las decisiones vienen tan centralizadas con indicadores duros que vienen de Santiago, porque la encuesta nacional de salud es de Santiago, la CACEN viene de Santiago, y estudios acá nunca se toman en cuenta. Y de hecho, cuando lo hemos cedido, nunca han sido ni siquiera citados en las políticas públicas de nuestra región. Entonces la invitación a eso, que también los consulten, porque información hay. Y de repente también creer más en la investigación cualitativa, ¿ya? Preguntarle a la gente, no solamente medir el indicador. Y la metodología cualitativa, yo que vengo de una ciencia como la epidemiología, que es bastante cuadrada, me ha sido bastante útil para entender un fenómeno de salud, ¿ya? O, por ejemplo, la enfermedad crónica, ¿por qué el paciente no se toma la pastilla? ¿Por qué el hipertenso se descompensa si está su medicamento y por qué no se lo toma? Y eso yo no lo logré entender de un número, lo tengo que entender desde el discurso de las personas. Y creo que la calidad de vida también va por ahí. No nos sirve solamente tener indicador que tenemos 90% de sedentarismo y si colocamos 10 canchas más, vamos a bajar un 40%, entonces no existe en salud. En salud la multivariabilidad es lo que nos ha pesado. Y pensar que son pacientes y que les damos el medicamento los va a salvar, eso ya no nos sirve a nosotros. Y entonces ese es el llamado, a que miren más holísticamente, si bien te hablan de una parte holística, pero lo están viendo igual con indicadores duros, y eso igual lo lleva a fallar. El terreno es importante, por lo menos desde mi punto de vista.
permito absolutamente tu invitación a la conversación, sin duda. Yo, nada más, quiero hacer algunos puntos que parecen interesantes. Primero, claramente compartir tu preocupación. Yo creo que, no sé, tú nos hablas como si estuviéramos, no sé, estamos hablando horizontalmente, aquí somos académicos todos, yo también tengo sueldo de profesor, también me cuesta ir a la cancha que tú decís. Digo, nosotros también como académicos tenemos ese desafío permanente, estamos encerrados en una oficina, enclaustrados, con mucho conocimiento, los conocimientos se empolvan, tú citas las tesis de pregrado, en arquitectura para titularse, que es un proyecto de título que hemos trabajado un año que algunos de ustedes conocerán, maqueta, un tremendo esfuerzo que también queda empolvado, o sea, tenemos, y él creo, mostró ahí que dentro de los criterios está la captación de tesis como una de las herramientas de captación de creatividad y propuesta. Entonces, el desafío de la pregunta a la academia es cómo sale la academia al aporte. Una de esas manifestaciones es probablemente el CREA. Otra de esas manifestaciones es la iniciativa que cada uno tenga, ¿no? Yo lo he canalizado con columnas de opinión, no sé, repetidamente finalmente te invitan a hablar y aceptas una invitación a un seminario y vienes a hablar. No sé, aporta, quién sabe. Pero ahí hay un desafío, cómo se asoma esa punta del iceberg a la sociedad en el aporte, que finalmente es aporte político en política pública, ¿cierto? Esa diferencia que en el inglés es la diferencia entre politics y policy, ¿cierto? Que en castellano queda fusionado con la palabra política solamente, pero es la diferencia entre la política pública, la generación de política pública y la generación de partidos políticos que dejémoslo ahí pelear con solitos, ¿no? Dato interesante, tú hablas de que nosotros hablamos desde el diseño urbano y no desde la salud, pero bueno saber es que los primeros urbanistas fueron llamados higienistas, ¿cierto? Entonces, la razón del urbanismo vino a solucionar el problema de salubridad pública cuando la gente tiraba las pelelas por la ventana, y ahí se hicieron las alcantarillas, y ahí se pavimentó, y ahí, bueno, y ese es el origen finalmente también, que finalmente es forma urbana, desde una justificación muy distinta al diseño y a la arquitectura, ¿te fijas? Tenía que ver con un problema de convivencia, y obviamente de calidad de vida, que coincido con tu apreciación. Además de otros factores, porque las grandes transformaciones europeas de ensanche, especialmente el parisino, la aplicación de Haussmann para París cuando hace las transformaciones, todo el mundo ve y dice qué lindo los Champs-Élysées, hoy fui a la de Torre Eiffel. Esas calles están hechas de ancho, de batallón formado, y conectaron barrios revolucionarios con cuarteles de policía. O sea, el resultado estético de una ciudad que es tan bonita en realidad tiene una explicación en control sociopolítico. Entonces, al final esto es mucho más complejo que simplemente arquitectos hablando del dibujito, ¿no? De las plantas cortas de elevación. Eso, y lo hemos planteado aquí, ¿no? Estamos tratando de dar un paso hacia la multidisciplina, hacia la transdisciplina, digamos, de ese límite entre la arquitectura y la seguridad, la arquitectura y la higiene, la arquitectura. Bueno, no podemos obligar a nadie a tomarse su pastillita, que eso ya es cosa de cada uno. La modernidad planteó la forma sigue la función, como un discurso de la arquitectura. Eso hoy día hay otros que lo miran como la forma sigue la gestión. Por lo tanto, cualquier diseño, cualquier propuesta de espacio público, de cancha, multicancha, obviamente va acompañada de un plan de gestión que garantice el uso al cual pretende responder. Y por eso yo al menos lo planteé como la mirada sobre la privatización del espacio público. En Santiago pasa muy parecido. Estos parques, que finalmente tienen un parque que el municipio decide autónomamente enrejar, concesionar por 30 años, que tú dices, pero ese será el parque donde yo iba a jugar, pero bueno, al menos ahí hay todavía una gran superficie de parque que no genera un gran problema, si hubiera sido un 100%, ¿no? Pero el enrejamiento del parque forestal, el enrejamiento de ciertas plazas bajo la lógica de seguridad, aportan finalmente la seguridad en contra del usuario, el cobro por entrar o qué sé yo. Claramente hay un desafío, y por eso en la transdisciplina está esta mirada desde el diseño también, pero al funcionamiento y a la economía, y cómo se financia y cómo se garantiza el cumplimiento del objetivo original. Y bueno, y finalmente, gracias. Sí, me gustaría dar la palabra a Álvaro, porque, bueno, una persona que realmente creo que ha sido un gran aporte a este manejo multisectorial de la ciudad. Es una persona que ha abierto las puertas del municipio, en eso muy agradecido. Se ha incorporado tanto Ciudad Modelo como Creo, como Gobierno Regional de una manera muy fuerte. Así que no sé, me gustaría que comentara antes que se retire. Con mucho gusto. Yo primero en realidad que quisiera agradecer en este momento. Yo diría que el tema no es el vínculo universidad o la academia, la reflexión académica, la investigación académica, la docencia, con el ámbito de lo político. Yo creo que ese es uno, ciertamente, no tengo duda de eso, y con toda la legitimidad y toda la honra que ese vínculo, esa relación supone, y todo lo ripioso que puede ser esa construcción. Yo diría en este momento estamos compelidos a un diálogo bastante más intenso y bastante más acotado. Yo
creo que este es el tema de la universidad y la ciudad. Yo creo que la ciudad es una cosa muy muy diversa, muy llena de aristas distintas, de procesos complejos, y respecto a las cuales las instituciones habitualmente responsables de resolver los temas de la ciudad obviamente no dan abasto. No dan abasto en Chile, no dan abasto menos en Antofagasta, de aquí tenemos un gobierno regional, esto es una capital regional, tenemos un municipio, una ciudad metropolitana, un municipio a cargo de discusiones, censos más, metodologías más menos, 370, 470, 500.000 habitantes, y en progresión. En consecuencia, nosotros sí, echamos de menos una inteligencia regional, echamos de menos una inteligencia de la ciudad, lo que decía el colega recién, el salubrista, el tema del ejemplo que ponía la cancha que está ahí, lo que está detrás de eso es decaimiento social, es la anomia social por todos lados, es la deconstrucción de las organizaciones sociales, es el factor económico, el costo del agua, la falta de investigación, nadie sabe si las aguas grises son posibles o no en esos espacios. Nosotros hemos hecho un par de proyectos locos con unos arquitectos que metieron unas bombas de trabajo para las duchas, para aguas grises. Alguien de salud ambiental acá dijo cómo es posible eso, quién ha hecho una norma, en fin, o sea, hay un tema de descoordinación, un tema de desconocimiento, y yo diría nos falta instalar permanentemente esta capacidad de diálogo necesario entre nosotros. Entonces, yo devolvería yo creo que aquí hay preguntas a la academia que no son para que respondan ustedes como consejeros áuricos, nos digan, miren señores, ustedes hagan esto y esto y esto, porque eso no va a funcionar, obviamente. O sea, malamente los asesores que llegamos a veces tenemos alguna capacidad de incidir, pero si no estamos en la ejecutividad, no estamos en el planeamiento, en el diseño original, en la génesis de las políticas, difícilmente podemos efectivamente después, entonces puede venir el desencanto, viene el desencanto a la academia y dice, escucha, no me escucharon, una vez más, nadie me pescó. Y lo dije hace 10 años atrás y eso va a seguir ocurriendo si no entendemos que la ciudad o el cuerpo social, cívico, es un cuerpo poroso, pero para eso la universidad también tiene que ser muy porosa o muy ciliosa, muy penetrante, tiene que estar muy disponible a ensuciarse, a meterse en discusiones que no son necesariamente de la corte académica, que no lleva ningún paper destacable, que no ha sido publicado seguramente en ninguna revista destacada, que van a leer otros días destacados investigadores de ese ámbito, pero que para nosotros es urgente tener esto. Antofagasta se precia aquí, por ejemplo, de ser muy moderna, el municipio muy avanzado, en fin. Estábamos discutiendo el tema de la energía fotovoltaica, el uso de las aguas, y ocurre que eso está hace tiempo en San Pedro, está en Tocopilla, en otras comunas más modestas, más chicas que las nuestras, hace años el uso. Nosotros acá estamos incluso en nuestros cuadros técnicos, es decir, desconociendo experiencias reales que ya la propia región ha venido desarrollando. Entonces yo creo que hay una serie, a mi juicio, de preguntas que son súper importantes. Yo acojo el tema de cuál es la calidad, cuál es el indicador de la calidad de vida. Yo creo que son históricos, además, o sea, creo que uno puede definir una cierta ruta, un cierto proceso para levantar. Hoy día tenemos el tema de la obesidad infantil, que aquí en Antofagasta marca punta, ciertamente, y ahí entonces hablamos de indicadores de calidad de vida, la obesidad infantil o su disminución, y lo que está asociado a esto es un indicador necesario que hay que incorporar con la fuerza que admite que necesita ese tipo de variables. La OECD nos ha hecho un conjunto de recomendaciones, está acá, es fantástico traer inteligencias internacionales, visiones mundiales, experiencias de otro tipo, la presencia de Alejandro Gutiérrez, yo creo que todo esto está contribuyendo efectivamente a situar la discusión, la reflexión sobre la ciudad, la operatividad de las políticas públicas de la ciudad de un modo distinto, incluso pensando más allá de esta mala álgebra, más con menos da menos, no sé, cuando hay un gobierno, un signo y un municipio de otro signo, y entonces se rompen los lazos, los vínculos, las discusiones, las mesas técnicas, y la ciudad pierde y todos pierden. Lo que estamos tratando de instalar es una política donde todos ganen, y sea cual sea el signo político, más con más, menos con menos, da lo mismo. Es decir, finalmente este diálogo, estos puentes, estos proyectos transversales que pasan de un periodo a otro, se mantengan y se refuercen los vínculos, los compromisos de cara a la ciudad y a la ciudadanía. Entonces, la OCDE nos postura a nosotros un conjunto de 11 ejes temáticos, de donde se descuelgan ciertos indicadores, tienen que ver con la seguridad, con la salud, con la vivienda, con ingresos, con la percepción cívica. Antofagasta tiene el índice más bajo de percepción cívica del país. En abstención electoral. Es un aspecto de la participación, o sea, pero la participación, esto de querer ser parte de algo, de querer apostarle a algo, de asumir la incertidumbre que supone confiar en algo o en alguien, bueno, aquí está marcando la peor cifra del país. Y esto
esto no es casual, o sea, aquí hay una ciudadanía que está echada para atrás, que observa, que mira, que no cree, que descree todos los días, y esto es responsabilidad de la élite política, de los elencos técnicos, discúlpeme, de la academia también, en su medida, algo les tocará, digo yo, el municipio, los cuadros profesionales. Voy a decir una insolencia, voy a permitir decir esto. Yo soy un aforino, llegué hace 6 meses acá y por todos lados, ¿sabes qué? En donde veo qué tipo de carreras me veo instaladas, veo arquitectura de la UCR instalada, en todas partes. Y no veo ninguna carrera de la Universidad Estatal Histórica. Yo estudié alguna vez en la Universidad Técnica del Estado, y es la mitad de la Universidad Nacional. No veo ninguna carrera señera, es decir, la inteligencia local, la discusión política, que marque tono de la Universidad de Antofagasta. A lo mejor el MAIRE, a lo mejor este magíster, pudiera ser efectivamente una forma de formar cuadros de la ciudad, del desarrollo político, urbano, no solamente la dimensión más apretada de la dimensión medioambiental o ecológica. Entonces, lo que quiero decir con esto simplemente es que si nosotros sumamos ciertos indicadores a esto, vamos a llegar a la construcción de indicadores para Antofagasta. Debiéramos tener esa capacidad de responder, es decir, los indicadores de calidad de vida para Antofagasta, los indicadores de sustentabilidad, que son un capítulo bastante más amplio que esto, para Antofagasta, el año 2013 al 2020 debieran ser más o menos esto. Nosotros no lo sabemos. Vamos a coger literatura internacional, vamos a leer con esa maravillosa herramienta que es la internet, una serie de papers, vamos a sacar conclusiones, pero un proceso de elaboración nuestro que nos diga cómo podemos hacer 1900 memorias, tesis, no sé, todos los de doctorado que hay acá, digamos, para Antofagasta, en la hora crítica hoy día, estos debieran ser conjunto de indicadores a los cuales como políticas públicas le vamos a meter mano. Creo que eso debería ser un aporte que debiéramos hacer para la academia. El tema de la ciudad es un tema, es el tema, mi juicio, o sea, no hay otro terreno. Primero es la creación humana más compleja, más sofisticada, más desarrollada. Hay un teórico de la inteligencia, un ruso apellido Vygotsky, que midió hace 40 y tantos años atrás, antes del constructivismo, midió el desarrollo de la inteligencia y estableció un grupo de niños de 12 años haciendo ejercicio de álgebra, otro grupo de la misma edad haciendo trabajos normales, de niños normales o escuelas normales, y un grupo a cargo de la ciudad. O sea, un grupo control, un grupo haciendo estudio matemático y un grupo jugando la ciudad. Midió esto al año, desarrollo de la capacidad de integración de conceptos, de abstracción, de memoria, o sea, aquellos que nosotros asumimos son componentes de la inteligencia. Y llegó a la conclusión de que el grupo que estaba a cargo de la ciudad era el grupo de niños que más había desarrollado esos criterios que definimos como parte de la inteligencia, como atributos de la inteligencia. Más que los que hicieron abstracciones matemáticas y más los que estuvieron. ¿Por qué? Porque el juego de los niños era el tema del agua, el tema del cartellado, el tema de la electricidad, el tema de los alimentos, el tema del mercado, el tema del transporte, el tema del aire, el tema del ocio, el tema del divertimento, el tema del amor y la muerte. Todo esto ocurre en la ciudad, o sea, las luchas sociales, políticas, culturales se dan hoy día y se van a seguir dando en la ciudad. Tenemos un mundo que hoy día avanza a las megápolis, estas ciudades enormes de 20 millones, que sea en Asia, en África y en América Latina. Las grandes instalaciones, las grandes urbes espantosas se dan acá. Sin embargo, la tendencia indica que el 95% de la población que se va a la urbe lo hace en ciudades chicas o bajo 1 millón de habitantes. ¿Qué es lo que hay en Antofagasta? 500.000, metrópolis. ¿Cuál es la tendencia? ¿Qué es lo que nos espera a nosotros los próximos 10, 20 años? Yo a lo menos podría decir lo siguiente. El número de empresas, esto son estadísticas del Servicio de Impuesto Interno entre el 2005 y el 2011. El número de empresas en Antofagasta creció el 6%, comuna, digo. El número de trabajadores creció un 45% en 6 años, 45%. El índice de ventas creció un 52% y el de remuneraciones un 77%. Yo soy economista, digo esto porque a la hora de medir, alguna vez estuve en Alto Hospicio o en Iquique haciendo el plan intercomunal y la verdad que, pregunto a los economistas además, alguna elasticidad hay entre 100 millones de dólares invertidos y el impacto en la demografía, el impacto en la demanda de casa, en la accidentabilidad, los accidentes de tráfico, etc. No sabemos siquiera eso. Entonces sabemos que hay 36.000 millones en los próximos 20 años o 10 años, hasta el 20, que llegan a la región a ser invertidos en la industria minera y se habla de 40 y tantos mil nuevos trabajadores que llegan acá a la ciudad. Trabajadores que van a vivir, que van en fin, hacer lo que hace un ser humano en una urbe. En consecuencia, ¿tenemos respuesta para eso? Yo diría que no. Es la ciudad que más crece respecto a Arica, contrastada con Iquique, contrastada con Copiapó. Es decir, incluso crece más que toda la región. La región crece un 40% y Antofagasta crece un 45%. En términos de solo trabajadores
dependientes, quiero decir. A esto hay que sumar todos los pinches honorarios que están por todos lados, ¿no es cierto? En la municipalidad tenemos varios también respecto de esto, y los trabajadores por cuenta propia, etcétera, etcétera. ¿Cuál es entonces la tendencia de Antofagasta que cabe esperar? Esto es una pregunta que no tenemos respuesta. O sea, hay especulaciones de todo tipo, no sabemos. Ahí nos falta un modelo, para algo decir las matemáticas, más allá de esta especulación modelística, a veces exagerada, que nos indique, mire, por cada 100 millones de dólares, esto es lo que más o menos correspondería a que ocurra con Antofagasta. No sabemos nosotros qué está ocurriendo. Lo otro, un tercer punto que es muy fundamental, que también lo han aludido acá, es el marco regulatorio institucional del crecimiento o de la sustentabilidad. Yo creo que tenemos una falta de estrategia y de visión. Creo que es una respuesta parcial a esto. Intenta sentar actores públicos, o sea, gobierno, municipio, instituciones, empresas privadas y la ciudadanía. Y de ahí configurar entonces un cuadro de coparticipación estratégica que defina los cauces por donde avanzar. Porque no tenemos. Y la verdad es que a nivel institucional, el gobierno, el municipio, adolece del sectorialismo, sectorialitis, no sé cómo llamarlo, esta visión que es el pensamiento reticulado. Todo cae en un estante y nada se ve como junto. Entonces, este exceso de positivismo o de que cualquier conclusión tiene que estar solo respaldado en un estudio empírico, numérico, cuantitativo, efectivamente nos ha impedido tener una visión más holística, más global de grandes procesos, de grandes tendencias hacia donde avanza nuestra comunidad. Tenemos un tema de coordinación que es realmente tremendo. O sea, el Estado chileno tiene 50 y tantos servicios públicos, son un tubo que parte en Santiago y desemboca en algo que se llama municipio, y ahí se encuentra con otros 40 tubos más, y ahí se trata de armar un sándwich, pero el salami llega después del pan, la lechuga más tarde, no hay mayonesa, después llega el ketchup. Entonces ahí el territorio, el municipio, es el único espacio de la administración pública en que está el ciudadano y que está el territorio. Y la verdad es que no hay gestión sin territorio, sin ciudadanos concretos. Entonces puede haber planificación, pero puede que esa planificación siempre es ceteris paribus, o sea, que nada se mueva para que yo planifique. Y eso no es así, la vida no es así. Y por eso la planificación corporativa de empresa es un instrumento absolutamente, yo diría, limitado, y tosco y torpe a la hora de enfrentar la planificación pública, porque aquí en lo público tenemos intereses políticos, visiones sociales, juego de roles, dinámicas, vectores en choque, etc. En consecuencia, nosotros nos falta un instrumento, nos falta coordinación, nos falta integración, nos falta una visión. Y sobre todo, diría, nos falta una capacidad institucional y un marco regulatorio que nos permita hacernos cargo de la ciudad. No existe. Tenemos una ley de plantas que es del año 90, la ley orgánica municipal es la misma que existía en el 89, que la dictó don Torrillo Merino, alguien se acordará que era este señor, y hay la única corrección que admite el punto cuarto que dice: de aquí en adelante, creo que fue en el año 92, los alcaldes serán elegidos. Y todavía está esa ley orgánica municipal. Entonces, sí, no, es que en honor al compromiso con Alejandro, la discusión, la idea que siga, que sea más interactiva. O sea, es que yo me comprometí con Alejandro a liderarlo a la OCE. Nicolás tampoco ha podido hablar. No sé si ustedes que están trabajando más coordinados, Nicolás Sepúlveda del Gore con Alejandro. Sí. Para así. Disculpa. ¿Así? Oye, mi nombre es Antonio Rojas, yo soy académico del MAEDE, en lo que es economía ambiental, soy de profesión abogado y aparte economista. Mira, para ponerle condimento digamos, a las exposiciones, yo creo que hay que hacerse cargo de algunas preguntas que no me queda claro si están dentro de las dos exposiciones. La primera pregunta tiene que ver con una variable demográfica. Antofagasta es una ciudad con harta movilidad. Los que estamos acá probablemente en 5 años no vamos a estar acá, o en 10 años. Entonces, cuando nos hacemos las preguntas de un desarrollo sustentable para la ciudad de Antofagasta, hay una pregunta que yo me hago que dice, bueno, ¿para quiénes? ¿Estaremos en Antofagasta? Entonces, ahí hay un elemento relevante que no sé si dentro del trabajo que han estado desarrollando ustedes se incorpora, y de qué manera se incorpora la variable demográfica y cómo la desagregamos, quiénes vamos a ser, qué tiempo vamos a estar acá, los temas etarios, dónde
finalmente la gente que nace acá fallece. Hay una serie de elementitos que son tremendamente relevantes, porque en definitiva, estoy de acuerdo que si no hay territorio no hay ciudad, pero si no hay ciudadanos tampoco hay ciudad. ¿Ah? ¿Para qué tipo de ciudadanos, para qué tipo de personas estamos pensando este desarrollo sustentable? Ese es un primer elemento. El segundo elemento tiene que ver con la capacidad de carga que tiene la ciudad de Antofagasta, es decir, todo tiene un límite. ¿Ah? Incorpora, entiendo que se llama Álvaro, ¿cierto? Álvaro incorporó este elemento de la cantidad, incorporó otro elemento, el crecimiento. Dijo, oye, el crecimiento va a significar 42.000 personas más, niveles de inversiones importantes. Yo la pregunta que me hago como un ciudadano de Antofagasta que quiere morir en Antofagasta, digo, oye, bueno, ¿nos conviene este crecimiento? A lo mejor al país sí, pero a nosotros nos conviene. Carlos planteó que uno de los problemas que teníamos es que todo que la ciudad de Antofagasta está teniendo problemas, ¿ah? Y que quiso decir, está poniendo problemas complejos desde el punto de vista que cada vez es más difícil vivir con una buena calidad. Entonces empiezan a producirse también otros elementos que dice, bueno, oye, ustedes están proyectando algo, tema sustentable, pero hay que hacerse una pregunta que tiene que ver con el límite. ¿Cuáles son nuestros límites hoy día? Y a partir de eso, respondernos otra pregunta. ¿Estos límites van a permitir que podamos acoger todas estas inversiones en energía, en minería, etcétera? Entonces mi pregunta es, oye, esas preguntas están en los trabajos. Yo no quiero una respuesta, pero simplemente saberlo, y quiénes están respondiendo y quiénes están haciendo esas preguntas y quiénes están respondiendo. ¿Es el intendente? ¿Es la dueña de casa? ¿Son los sindicatos? ¿Son los chiquillos que están en enseñanza media? Porque detrás de todo esto que se quiere hacer, y en definitiva se tiene que plasmar en una institucionalidad, una gobernanza, al menos un compromiso sociopolítico, tiene que tener legitimidad. Entonces la pregunta que uno se hace es, probablemente lo acá presente ninguna nación en Antofagasta, estoy suponiendo, a lo mejor estoy absolutamente equivocado, pero bueno, ¿dónde está la legitimidad de las conclusiones que logremos? Y esto también es un tema para la academia, es decir, nosotros tenemos que ser capaces de aportar ante todas estas inquietudes, con investigación, con el análisis, dejarlo en un almacenamiento, en una memoria colectiva, que es un documento que lo podamos releer y repensar. Esas son dos. Y por último, señalar que parte de lo que pase con la ciudad de Antofagasta, parte de lo que ha pasado y lo que pueda pasar con la ciudad de Antofagasta, no tenemos que olvidar la existencia de una restricción que deriva de un tratado de paz y amistad con Bolivia. Antofagasta tiene mucho, su fisonomía, su perfil tiene que ver mucho con Bolivia. A propósito de que nosotros suscribimos a partir del año 1904 entregarle a Bolivia una libertad de paso, tanto a personas y temas comerciales, con la salida al mar, y esto tiene que ver mucho con el ferrocarril, y créanme que si ustedes quieren mover el ferrocarril con un destino distinto, esto se transforma en un complejo, digamos, un problema internacional. Y ahí yo me pregunto si dentro de estas discusiones han invitado digamos, la gente de Bolivia. Eso es un tema tremendamente relevante. Bueno, ahí Nicolás, en su posición, que está a cargo desde la DIPLAR, ¿no es cierto?, de entender las lógicas regionales y plantearla como la primer base de los planes de acciones a diferentes escalas. Yo creo que eso lo podemos abordar ahí. Y yo vuelvo a insistir, esa discusión está para las preguntas que tú estás poniendo sobre la mesa, la idea de recogerla en esta jornada. Pero ya estamos en los descuentos aquí con Alejandro, hay un diploma, ¿no es cierto?, un regalo que quiere hacer el CREA Alejandro, entonces no sé si se hace cargo de la pregunta. Ya, perfecto, por eso quería ahí que tú veas eso, pero